¿Sí? Hola, muy buenos días a todos los presentes. En primer lugar, gracias a la organización y al comité organizador por la aceptación de este trabajo. Mi nombre es Emilio Villa González, actualmente trabajo en la Universidad de Granada, aunque este proyecto se encuadra en la Universidad de Almería, en Andalucía. El título del presente abstract es Programa de ejercicio físico inmediatamente después de una cirugía bariátrica en población con obesidad severa mórbida, en este caso adultos. Vamos a explicar hoy la especificación del programa, así como la justificación del mismo. Bien, diferentes organismos e instituciones que regulan la salud a nivel mundial ya afirman que la obesidad es uno de los grandes problemas a nivel mundial y se coloca dentro de los de primer orden a nivel de trabajo. En este sentido, hoy vamos a hablar específicamente de la obesidad tipificada como 3, que incluye a pacientes con un índice de masa corporal alrededor de 40 o más y se categoriza como severa o mórbida. Estos pacientes se someten a una cirugía bariátrica que, dependiendo de las características del paciente, así como del propio hospital, será de una forma u otra, es decir, se utiliza una técnica u otra, y esto principalmente se va a traducir en una reducción del peso corporal a corto plazo de entre 10 y 30 kilogramos de peso corporal. Esto, por supuesto, y consecuentemente, se va a traducir también en una mejora prácticamente de todas las variables de salud, como puede ser perfil lipídico, como puede ser síndrome metabólico, etcétera. Bien, pero ¿cuál es el problema? El problema principal de este tipo de pacientes es que alrededor de los 12-18 meses posteriores a esta cirugía, a esta intervención, estos pacientes se produce una reganancia de ese peso corporal que han perdido durante la cirugía de alrededor del 33-50% del peso corporal. En este sentido, ya se ha propuesto en la literatura científica que un programa de ejercicio físico puede ser una oportunidad, una herramienta para mantener esa pérdida de peso corporal, es decir, que no se produzca la reganancia a medio, corto y largo plazo. Y, sin embargo, existe escasa literatura al respecto con este tipo de población, ya que es una población cuantificada como de riesgo. Bien, además se han estudiado ya programas multicomponentes y este tipo de programas que incluyen programa nutricional, estrategias motivacionales o psicológicas, además de un programa de ejercicio físico, se ha visto que el programa multicomponente es más efectivo a nivel de porcentaje de pérdida de peso comparado con otro tipo de programas como pueden ser los que incluyen solo nutrición o nutrición y psicología, tanto a corto como a medio como a largo plazo. Bien, la literatura científica se ha posicionado al respecto. Ya desde 2010 aparecían algunos estudios científicos, algunos artículos, los cuales eran algo conservadores. Este tipo de estudios incluían programas de ejercicio físico suave, programa también acuático en el agua y antes de la cirugía bariátrica, es decir, eran cautos a la hora de realizar estas prácticas de actividad física. Ya alrededor del 2012-2013 sí que han sucedido ya estudios que realizan ejercicio físico y prescripción de actividad física posterior a la cirugía bariátrica, con algo más de volumen, con algo más de intensidad, hasta la actualidad que se están sucediendo diferentes estudios que muestran el efecto de programas de ejercicio físico orientado a la fuerza y entrenamiento concurrente, es decir, que incluye programa aeróbico y entrenamiento de fuerza, ambos en la misma sesión. Sin embargo, como he comentado, existe escasa literatura al respecto y en los artículos científicos se define de forma algo carente todo el programa de ejercicio físico. Por ello, se generó este proyecto de investigación, que es un proyecto financiado en la Universidad de Almería, en la que se denomina Proyecto EFIBAR y el IP o investigador principal del proyecto es el doctor Enrique Artero. Mañana tiene una ponencia o una comunicación, una conferencia dentro del Congreso y va a poder profundizar mucho más, sobre todo en el diseño del estudio, en las variables relacionadas con la salud, etc. Este programa se desarrolla en la Universidad de Almería, como he comentado, en colaboración con diferentes hospitales de Almería. El objetivo principal es investigar el efecto de un programa de ejercicio físico de 16 semanas en este tipo de población después de la cirugía bariátrica en diferentes variables. En este caso, muchas variables relacionadas con salud, pero principalmente la variable composición corporal y reganancia de peso corporal van a ser los main outcome o los resultados principales o lo que se busca principalmente en el estudio. Bien, por ello, hoy el motivo de este abstract es definir de manera detallada el programa de ejercicio físico que hemos desarrollado. Como comento, es un abstract de corte metodológico, ¿vale?
o protocol paper, en el que no hay resultados como tal, porque estamos realizando ahora mismo la intervención, pero sí que vamos a presentar algunas aplicaciones a nivel práctico que vienen muy bien para los entrenadores. Por tanto, el objetivo de este estudio es definir de manera detallada cada una de las partes del programa de entrenamiento, con el objetivo de que se puedan replicar en un futuro por profesionales del sector. Bien, nos hemos basado principalmente en el consenso CER. Alrededor de 2015-2016 se publicó este estudio en el cual se reporta que existe mucha carencia en los estudios científicos, sobre todo en el método, en cuanto a la definición de los programas de ejercicio físico. Además, este programa reporta 16 ítems, los cuales son fundamentales y que se deben de reportar dentro de los programas de entrenamiento y en este caso dentro de los artículos científicos, con dos objetivos. Principalmente, uno, que se replique por otros entrenadores, como he comentado, y dos, que se pueda estudiar el efecto y evaluar ese efecto tanto en metaanálisis como en revisiones sistemáticas. Por ello, hemos utilizado esos 16 ítems que se muestran en esta tabla número 1, los cuales incluyen algunos aspectos que deben de tener este método científico y, en este caso, el programa de entrenamiento, como qué materiales vas a utilizar, quién va a desarrollar esa intervención o ese programa de actividad física, cómo se va a desarrollar, es decir, cuál es la dosis específica de ejercicio para esta población, cómo se avanza en la cuantificación de la carga, cómo se progresa un ejercicio, cuáles son los ejercicios y cómo se desarrolla cada uno de ellos, etcétera. Y, bueno, en total 16 ítems que hemos tenido en cuenta para realizar este proyecto. Aquí se muestran algunos de los materiales utilizados en la Universidad de Almería, en el Centro Deportivo de la Universidad de Almería. Este programa ha sido desarrollado o está siendo desarrollado por entrenadores certificados en entrenamiento personal, licenciados en Ciencias del Deporte, que han sido guiados por unos entrenadores con algo más de experiencia en entrenamiento personal y, a su vez, por supuesto, con una magnífica comunicación y consenso entre todo el equipo técnico, así como el equipo médico. Y eso es un aspecto fundamental. Tiene que haber comunicación con el equipo médico en todo momento. Es un entrenamiento personal que se ha realizado con 100% supervisión, con un ratio de un entrenador personal, un paciente. Además, hemos cuantificado tanto la adherencia como los diferentes eventos adversos en una planilla que mostramos en una sesión de póster que tenemos aquí en el Congreso. Y, por último, hemos utilizado una serie de estrategias motivacionales, y esto es algo fundamental. En cuanto a las estrategias motivacionales, mandamos 16 WhatsApp al final de cada una de las semanas de entrenamiento para alentar a los pacientes a que vengan a entrenar, a que se motiven. Además, hemos utilizado 4 mensajes motivantes, que en este caso se los enviamos en vídeo a lo largo de las 16 semanas, por lo que he comentado, para aumentar la adherencia al entrenamiento, que lleguen puntuales, que asistan al entrenamiento y que no falten a las sesiones. A continuación se presenta periodización o planificación de este programa de entrenamiento. En la columna de la izquierda podemos observar que las sesiones se componen de un calentamiento, evidentemente, una parte de fuerza, una parte aeróbica y una parte de vuelta a la calma. La dosis principal de este programa de entrenamiento son 3 sesiones semanales, una duración de 1 hora aproximadamente, durante 16 semanas. Bien, en la parte de arriba podemos observar que se realiza aproximadamente 4 semanas de entrenamiento que van a ser una fase de familiarización en la que los sujetos se van a adherir a este programa de entrenamiento mediante una serie de patrones de movimientos básicos para realizar antes del entrenamiento de fuerza, así como movimientos con el propio peso corporal y con bandas de resistencia, en este caso con Resistance Band. En la semana número 5, es decir, después de un mes, van a empezar a realizar un programa de entrenamiento de fuerza específico que incluye grandes grupos musculares. Aquí podemos observar las cargas de entrenamiento, tanto para la parte de fuerza como para la parte aeróbica. En cuanto a la parte de fuerza, hemos trabajado entre un rango entre el 55 y el 75% de la repetición máxima, cuantificado a través del carácter del esfuerzo aproximadamente, que incluye 6 ejercicios de fuerza principales, así como de 6 a 12 repeticiones. En el caso del entrenamiento aeróbico, en la parte aeróbica, hemos trabajado en un rango de pulsaciones entre el 65 y 85% de la frecuencia cardíaca de reserva, en la que incluimos un volumen de trabajo de 15 a 25 minutos mediante un tapiz rodante. Bien, aquí se pueden observar también que hemos realizado un entrenamiento compensatorio de manera transversal a lo largo de todo el entrenamiento y las 16 semanas, con el objetivo de que los sujetos tengan un programa de prevención de lesiones, que este incluye ejercicios de core stability, ejercicios de flexibilidad dinámica, así como ejercicios de propia estabilización.
Los sujetos pueden decidir, conjunto con el entrenador, si pasan de un nivel de un ejercicio a otro, desde una fase a otra. Es decir, aquí estaría en este ejercicio y el entrenador decide consensuadamente con el sujeto si está capacitado para llegar a esta o quedarse en el nivel inicial. Aquí vamos a mostrar desde la fase 1 algunos de los ejercicios que estamos utilizando. En primer lugar, ejercicios de patrones respiratorios, ejercicios que incluyen disociación de diferentes estructuras, como puede ser disociación de cadera, disociación de raquis lumbar, con otros segmentos corporales. Un minuto. Disociación unido también a un programa de movilidad. Estos sujetos o estos pacientes tienen algunas carencias a nivel de movilidad. Además, incluimos ejercicios de levantamiento de peso. Recordemos que estamos en la fase 1 de familiarización. Ejercicio, como he comentado, con bandas de resistencia, previo a ese entrenamiento de fuerza específico. Tanto en la 1 como en la 2 como en la fase 3 vamos a utilizar ese programa de manera transversal de ejercicios de core y estabilización. Tenemos en cuenta que los ejercicios de core que vamos a utilizar principalmente deben ir enfocados a la alta activación a nivel central, pero la baja carga a nivel de raquis. Ejercicios un poquito ya más complejos, un poquito de patrones de movimiento más complejos, como los press pull-off, que es un ejercicio antirrotacional, el primero, y en segundo lugar ejercicios de lanzamiento, más globales. Aquí tenemos el programa de fuerza específico, el bloque de fuerza, que incluye estos 6 ejercicios, que son el squat o la sentadilla, el jalón al pecho, el press de banca, el remo bajo, el push press y por último un deadlift o un peso muerto. Y ese programa que comentaba de flexibilidad dinámica y estática. Bien. A continuación vamos a presentar algunos hallazgos preliminares, aunque como comento aún no tenemos esos resultados. Un minuto más. Los programas deben de ser flexibles 100%, adaptados a las características de los clientes. Se debe de tener especial cuidado con determinados ejercicios, sobre todo unilaterales, porque hay bastante carga por el volumen corporal. Cuidado sobre todo en la progresión de los entrenamientos. Esto sería una mala progresión, porque a los sujetos les cuesta mucho cambiar de una posición a otra. Especial cuidado también con las cargas compresivas por los altos volúmenes corporales. Flexión de tronco aproximadamente a partir de las 2-3 semanas por las posibles molestias de la propia operación y la seguridad ante todo. Por último, comentar algunos avances a nivel clínico que hemos observado en esta fase piloto y en esta primera fase ya del programa de entrenamiento. Número 1, hemos reducido el tiempo de espera para realizar ejercicio físico. Estos pacientes están realizando ejercicio físico desde el día 5 al 8 posterior a la operación, a una operación que anteriormente era considerada como una operación de riesgo y actualmente también, pero hemos reducido ese tiempo de espera. Además, es un entrenamiento totalmente personalizado, individualizado a cada uno de los pacientes. Hemos introducido ese entrenamiento compensatorio para la prevención de lesiones y, por último, los 2 puntos, hemos utilizado un entrenamiento concurrente, con una carga cuantificada entre moderada y alta, y creemos que esto también le da bastante valor al estudio, ya que existen muy pocos estudios. Por último, esos 16 ítems que hemos tenido en cuenta para la elaboración, para que futuros profesionales y futuros artículos científicos puedan replicar este estudio. Pronto esperamos resultados. Muchas gracias a todos. ¿Alguna pregunta? Bien, Emilio, según ha explicado, primero hacen los ejercicios de fuerza y a continuación hacen el entrenamiento aeróbico. ¿Perdón? Primero, en la tercera fase, o en la segunda, primero hacen los ejercicios de fuerza y a continuación hacen el entrenamiento aeróbico. Los 20 minutos en elíptica me ha parecido ver, o en cinta. En cinta. ¿Por qué no planteasteis un trabajo más combinado, donde se fueran alternando los ejercicios de fuerza y los ejercicios aeróbicos? Muy buena pregunta, gracias. Bueno, la verdad que aquí nos planteamos multitud de cuestiones para realizarlo. Básicamente tuvimos un criterio fundamental que fue basarnos en la literatura actual. La literatura actual existe muchísima carencia en este tipo de estudios, en este tipo de población, y en ese sentido vimos la posibilidad de hacerlo forma de circuito, como comentas, el aeróbico con el otro. Pero realmente este tipo de entrenamiento concurrente, combinado en el que realizamos primero el entrenamiento de fuerza y posteriormente el entrenamiento aeróbico, tenía varios objetivos. En primer lugar, el entorno hormonal parece ser es más favorable para la pérdida de peso cuando se realiza este tipo de entrenamiento concurrente en estos pacientes, según nos muestra la literatura. Además, en cuanto a la técnica del ejercicio de fuerza,
creíamos o hipotetizábamos que el entrenamiento de fuerza en pacientes que nunca habían hecho este tipo de entrenamiento con cargas externas podían tener algún problema a nivel de técnica si venían de un ejercicio aeróbico anteriormente. Entonces, por eso delimitamos esos dos bloques de entrenamiento bien definidos, entrenamiento de fuerza primero y posteriormente el entrenamiento aeróbico. No sé si te respondo a la pregunta, ¿sí? Más o menos. Bueno, ya habrá tiempo para charlar más sobre ese tema. ¿Alguna pregunta más? Bueno, pues muchísimas gracias, Emilio.